Bien, vamos al score, a índices de severidad del paciente crítico. Esta parte, como les comentaba en su momento, no es en realidad parte de anestesio, ya con eso hemos terminado el- el capítulo en realidad, pero esto es informativo, lo teníamos que poner en alguna parte, lo hemos puesto acá. En el score de paciente crítico vamos a ver algunos índices de severidad. Ustedes cuando tienen pacientes críticos usan diferentes scores. La mayoría de ellos ya tienen incluso hasta aplicativos móviles y todo. El, algunos scores conocen ustedes al Apache, al SAPS, MPM, PRIMS, SOFA, MODS, LOT, TRIOS, ODIN, etc. Un montón. Y sobre todo, tal vez uno de los más usados es el Apache, ¿no? Pero no todos se usan en todo momento. Esta clasificación va de acuerdo al momento en el que obtienen los datos. Si el índice lo calculan el día del ingreso, al momento del ingreso, si estamos hablando de crítico, estamos hablando del ingreso a UCI, ¿no? Entonces tienen Apache, SAPS, MPM, el modelo de predictor de mortalidad, el PRIMS, etc. Solo se realizan una vez al ingreso y les va a dar una proyección, una probabilidad de sobrevida a futuro. ¿Está bien? Solo se hacen una vez al ingresar, no se repiten. En cambio, hay otros scores que sí son repetitivos. Entre ellos, todos ellos tienen siglas de inglés, ¿no? Organ System Failure, OSF, Organ Dysfunction, ODIN, SOFA, MODS, LOT, TRIOS, entre otros. Se pueden repetir diariamente o periódicamente para ver la evolución de un paciente. Entonces, ustedes pueden calcular probabilidad de sobrevida, de sobrevivir a ese evento, o pueden calcular evolución de acuerdo al tipo de score. ¿Sí? Ahora, el que más conocen, no necesariamente el más usado, el mejor, el que más conocen es Apache. ¿Sí? Y Apache, no olviden que se diferencia de SAPS por lo siguiente. Apache son las siglas de Acute Physiology and Chronic Health Evaluation. Están todas las siglas. ¿Qué significa? Evaluación de fisiología aguda, o sea, del estado actual del paciente, y salud crónica, o sea, ve el estado actual y lo que ocurrió atrás, o sea, los antecedentes del paciente. Toma en cuenta ambos, tanto la fisiología aguda como la salud crónica, el estado anterior. A diferencia de SAPS, que es un score, también igual tiene sus siglas, que solo evalúa, score simplificado, que solo evalúa la fisiología aguda, no toma en cuenta la salud crónica. Es más resumido, por supuesto, por eso Apache es más complejo. Pero SAPS, Apache al final es un SAPS donde se le agrega la salud crónica. Esa es la diferencia que tienen que tener en cuenta, ¿ok? Y eso ya ha sido pregunta examen y puede volver a hacerlo. Son los dos scores más usados al ingresar a una unidad de cuidados críticos. Entonces, esta es una forma, de acuerdo a el momento en el que toman los datos. Otra es el tipo de paciente, se refiere a si es población en general o si son pacientes pediátricos o adultos mayores. Si es población en general, usan Apache, SAPS, lo que ya hemos visto, MPM, TIS, o sea, adultos en general. Si son niños, vean que se usa todo aquello que empiece con N o con P, ¿no? N de neonatal o P de pediátrico. Ahí está, el PRIMS, Score de Riesgo Pediátrico de Mortalidad. Índice Pediátrico de Mortalidad, PIM. ENTIS, el sistema de score para intervención terapéutica del neonato. El PILOT, disfunción de órganos a nivel pediátrico. El score de disfunción de daño de órgano múltiple en pediatría, ¿no? El PIMOTS. O sea, todos empiezan con pediátrico neonatal, ¿sí? En adultos mayores, en abuelitos, se usa el índice de comorbilidad de Charlson. Esto lo resalto porque sí, por lo menos lo mencionan, o tienen que tener cierta idea, que es el índice de actividad diaria, índice de actividad diaria, del ADL, ¿no? Que valora el estado funcional del paciente.
el índice, el IQ-COT, el cuestionario cognitivo del anciano. O sea, vean que en los ancianos se usan ya scores que valoran tanto la parte cognitiva con la parte de ya su funcionalidad en el día a día. Porque según eso se suelen tomar en cirugía ciertas decisiones, incluso de si se opera o no se opera. Entonces va más allá del riesgo anestesiológico, del ASA. El índice de comorbilidad de Charlson. Entonces, ¿qué es? Conózcanlo, ya el ASA lo conocen. Y en cirugía, recuerdan que hemos visto que muchas decisiones se toman respecto al ASA y al índice de comorbilidad de Charlson. ASA es cómo está el paciente, su estado de salud. Pero el índice de comorbilidad de Charlson valora justamente eso, comorbilidades. Vean, la idea es que si un anciano, un abuelito, esto se usa para abuelitos sobre todo, tiene muchas comorbilidades, muchas, probablemente su hernia pueda esperar, ¿no es cierto? Por ponerle ya un ejemplo de examen. Paciente que tiene, es hipertenso, ¿no es cierto? Tiene un cáncer metastásico y tiene una hernia reductible. ¿Lo opera su hernia? Por supuesto que no, porque la probabilidad de morir es bastante alta. No por la hernia, sino por esto, ¿verdad? El paciente que tiene una fractura de cuello de húmero, ¿no? Tiene 90 años y tiene una cirrosis severa, por decir. ¿Lo opero? ¿Le pongo sus osteosíntesis, sus clavos? Probablemente no, porque la probabilidad de morir es bastante alta. Entonces va a tener un manejo ortopédico, manejo expectante, conservador. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo, cómo tomo en cuenta esa decisión? De acuerdo al riesgo relativo de morir durante la cirugía. ¿Y de dónde salen esos números? Hay algunas patologías o enfermedades que les dan un puntito: cardiopatía isquémica, ICC, enfermedad vascular periférica, demencia, enfermedad pulmonar crónica, úlceras, hipertensión, hasta hipertensión. 1. Noten que va más allá del ASA. El riesgo anestesiológico ves ASA 1, 2, 3, 4, 5, 6, de acuerdo a qué patologías tiene o no tiene. Acá en Charlson, ¿cuál dan 2? Diabetes, hemiplegia o paraplegia, enfermedad renal, tumores malignos. Da 3 puntos si tiene una enfermedad hepática moderada o grave. Y da 6 puntos para que tienen ya cáncer, un tumor sólido metastásico o VIH en estadio SIDA. La edad también da un puntaje. Si tienes a 49 años, 0 puntos, a 59, 1, 69, 2, 79, 3, 89, 4. Incluso si pasa a los 90 años, tiene 5. Y de ahí en adelante ya es 5. Se calcula, sumando los puntos, cuánto hace. Si es una persona sin ninguna patología de 40 años, 0 puntos, 0 puntos, la interpretación es 0, el riesgo es completamente neutro, ¿verdad? Tampoco es que lo vaya a proteger, ¿no? El riesgo es neutro. Pero imagínense un abuelito de 85 años, van 4, que tiene diabetes, 2 puntos, demencia, ya van 4, con demencia 1, 5, y que además tiene un tumor maligno. 3 puntos, 2 puntos, ¿no? Maligno. Ya 7 creo. Al final, suma, ¿no? Aquí está la interpretación. 7 tiene 13 de riesgo de RR, de probabilidad de morir durante la cirugía. Es altísimo. Entonces, lo que le vayan a hacer, a menos que sea realmente una emergencia, intestino perforado, una hemorragia interna, algo que evidentemente sí tienen que operar, entonces ya les ayuda a tomar decisiones, al anestesiólogo le ayuda a tomar decisiones de si va o no va a cirugía. Y no solo al anestesiólogo, sino la conducta quirúrgica en general. ¿Está bien? Listo. Eso es el índice de comorbilidad de Charlson. ¿Tengo que memorizar cómo calcularlo? No, no tienen que memorizarlo, creo, ¿no? Porque igual ya todo esto es con aplicativo. Lo que sí tienen que saber es qué significa, hacia dónde va y qué patologías ven que implican mayor probabilidad, edades y patologías implican mayor probabilidad de no optar por cirugías en caso se pueda esperar. ¿Ya?
No lo confundan con la escala de valoración funcional de Karnofsky, que es muy parecido al índice de Katz. No es el mismo, pero tienen el mismo objetivo, que no es valorar comorbilidad, sino valoración funcional. Si el paciente puede hacer su vida por sí mismo o depende de otras personas. Lo ideal es que tenga, aquí es al revés, ¿no? Tiene 100, es normal, su nota es 100, ya con eso empieza. No tiene quejas referidas, nadie se queja o sea que otras personas no le han dicho, no, si el abuelito anda, que no puede caminar, qué sé yo. No hay evidencia de enfermedad. Listo. O que el mismo paciente les haya dicho algo. Y va bajando su puntaje a medida que vean que ya tiene signos y síntomas leves de enfermedad. Vean que ya su actividad es normal, pero tiene cierto esfuerzo, le cuesta. 70, todavía es capaz de cuidarse, pero ya no hace actividades normales o de trabajo activo, ya no trabaja. Ya requiere asistencia de vez en cuando, ocasional. De repente para ir al baño, para algunas escaleras, etc. 50, si ya requiere asistencia considerable y ya requiere constantemente atención médica. Ya 40 si es discapacitado, incluso requiere asistencia y cuidados especiales, cuidado permanente, ¿no? Severamente discapacitado cuando ya requiere hospitalización. Muy enfermo, hospitalizado y con soporte activo, ya está prácticamente en cuidados críticos. 10, moribundo, proceso fatal, progresión, 0, fallecido. Entonces ven que la nota baja, no tienen que memorizar, pero ver que Karnofsky y Katz valoran la actividad diaria, la posibilidad de que el anciano pueda hacer sus propias actividades. Seguramente si está con una escala de 100, 90, ahora el cálculo de ese número ya depende de todo un cuestionario. Si está en 100 o 90, probablemente van a optar todavía por ponerle prótesis, por hacer cirugías complejas. En 80, 70 lo van a dudar. Pero si ya está de 60, 50 para abajo, probablemente no van a optar por tratamientos complejos, colocaciones de prótesis, o en general van a optar por ser muy conservadores. ¿Está bien? Listo.